Buenas tardes, que el Señor les bendiga. En esta tarde, en esta noche, le damos gracias al Señor por permitirnos una vez más estar transmitiendo este video para adorar juntos y exaltar el nombre del Señor. Yo les quiero invitar que ahí donde ustedes están, si están solos, si están acompañados, que le hablen a sus papás, a sus hermanos, a su familia para juntos dedicar este tiempo. Y si estás solo, no importa, tú cierra tus ojos, entra en intimidad con Dios, que es para esto es este video. Yo les quiero invitar a que abran su Biblia en Jeremías número 29, 11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Padre, te damos gracias por todas las cosas que tú has hecho por nosotros, Señor, por dejarnos estar aquí en este momento, grabando este video, Señor, para que lleguen a más personas, Padre. Te damos gracias, Señor, porque día con día tú nos has demostrado que tú eres bueno con nosotros, Señor, dándonos vida, Señor, dándonos un día más, Señor, de oportunidades, Señor, de seguir creyendo en ti, Señor. Te pido, Señor, por las personas, Señor, por los hermanos que están viendo este video, Señor, ahí donde están, que ellos puedan sentir, Señor, tu presencia, Señor. Sabemos, Padre, que es difícil no venir, Padre, a la iglesia y juntos exaltar tu nombre, Señor, pero que ellos puedan sentir, Señor, que hay en su casa, que hay en su trabajo, Señor, en donde estén, Señor, ellos puedan sentir tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor. Y te doy gracias, Señor, y te pido por la vida de mis hermanos que están en este momento aquí, Señor, porque semana con semana, Padre, ellos disponen de su tiempo, Señor, para dedicar, Señor, este trabajo, Señor, que es hecho con amor para ti, Señor. Te pido, Señor, que tú sigas mostrándonos, Señor, tu amor y tu gracia, Padre, que sigas siendo bueno con cada uno de nosotros, Señor, que aunque no vengamos, Señor, a tu templo, Señor, nosotros podamos seguir sintiendo esa fe, Señor, creyendo en ti día con día, Padre. Te damos gracias por eso y muchas cosas más, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Y amén. Perfecto sacrificio de amor, que en una cruz mi culpa llevó. El gran misterio de tu gracia reflejada en mi Redentor. Jesús, Salvador, mi Rey. Jesús, Príncipe de paz, nombre sobre todo nombre, Jesucristo el Mesías, eres el camino al Padre, tu nombre santo es, nombre sobre todo nombre, Jesucristo el Mesías.
llora. El aliento cuando ya no queda más. La esperanza del futuro que se acerca. La confianza de que todo pasará. El consuelo para el corazón que llora. Me da aliento cuando ya no queda más. La confianza del futuro que se acerca. La confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está. No temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad. Y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. Oh, en el valle vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. Oh, Jesús, mi ancla firme está. No temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad. Y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tu amor a mí me sostendrá. Tu amor a mí me sostendrá. Son himnos que entonaban el pueblo de Israel cuando regresó de Babilonia, cuando estuvieron, después de que estuvieron cautivos. Ellos entonaban estos salmos, un salmo de alabanza, un salmo que habla de la prosperidad, y esto se considera, hermanos, que fueron escritos, estos himnos, estos salmos, en base a la experiencia que vivieron al estar cautivos en ese lugar. Todos sabemos que estuvieron cautivos 70 años. Y yo quiero llevarle a imaginar un poquito, hermanos jóvenes, la escena que estaba viviendo el escritor, hermanos, cuando el Espíritu Santo le inspiró para escribir este salmo, porque me imagino, hermanos, la escena de tristeza, de dolor, conscientes del motivo de su fracaso. Después de que habían regresado de Babilonia, yo creo que había muchos pensamientos, hermanos, en ellos. Ellos no tenían derechos, pero tampoco tenían la oportunidad de establecer metas, proyectos en su vida, y mucho menos ser prosperados.
Pero lo más lamentable, hermanos, era que no podían ellos reunirse en el templo para adorar a Dios juntos como congregación. Y esto es lamentable, hermanos. Yo me imagino la escena de tristeza, de dolor con estos pensamientos, hermanos, ahí donde estuvieron. Porque cuando nosotros, hermanos, como seres humanos, comenzamos a traer los recuerdos del pasado a nuestra vida, casi por lo general, hermanos, se vienen... sí es cierto, momentos agradables, pero también momentos, hermanos, donde vivimos circunstancias muy difíciles de dolor. Ellos ya estaban de regreso, hermanos, pero se sentían desesperanzados, se sentían tristes. Pero también, hermanos, algo que podían recordar después del regreso de Babilonia, donde estuvieron sometidos a sus enemigos, hermanos, algo que podían ellos recordar también era la fidelidad de Dios, el cuidado providencial de Dios, hermanos, en ese lugar. Y aún más cuando ellos, hermanos, regresaron, cuando Dios los sacó de ese lugar, ellos quizás ya no tenían esperanzas. Sin embargo, hermanos, Dios los estaba esperando con grandes bendiciones. Dios estaba ahí, hermanos, para darles nuevas oportunidades y para cumplir sus planes que tenía de bien para ellos. Y esto es maravilloso, hermanos. Y esto lleva, hermanos, al escritor, guiado por el Espíritu Santo, hermanos, para escribir este salmo, hermanos, porque ahora, ciertamente, en esos pensamientos que había en su mente, en su corazón, hermanos, del fracaso, los motivos del fracaso, pero también, hermanos, de ver la fidelidad de Dios frente a ellos, un Dios que los amaba, un Dios que les estaba dando oportunidad nuevamente, hermanos, de cumplir sus planes, sus proyectos, hermanos. Entonces, tanto recordaban el fracaso, que estaban bien conscientes del motivo, pero también estaban conscientes de la fidelidad de Dios, de su Dios. Y el escritor, guiado por el Espíritu Santo, comprendió, hermanos, que la prosperidad, que la verdadera prosperidad viene como resultado de vivir en el temor a Dios, reconocer a Dios. El temor a Dios, un principio para la prosperidad, es el tema en esta tarde. El escritor deduce, hermanos, en estos dos salmos, que para todo aquel que desee vivir de manera prosperada, necesita vivir en el temor a Dios, en el sentido, conforme a su significado, hermanos, temor, reverencia, respeto, reconocimiento a Dios. El escritor pudo comprender y nos enseña dos formas que pueden satisfacer los aspectos del temor de Dios en su significado, que es la reverencia, hermanos, el respeto y el reconocimiento. Su significado, hermanos, nos coloca y nos lleva al sitio de la verdadera prosperidad. Y en primer lugar, la primera forma, hermanos, que el escritor nos enseña lo que puede satisfacer, hermanos, vivir en el temor de Dios, complacer a Dios en todo su significado, que es la reverencia, que es el respeto, que es el reconocimiento, hermanos. Dice en el versículo 1 y 2, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Entonces, una de las formas, hermanos, de reconocer a Dios en el sentido de reconocimiento es la alabanza, como reconocimiento de quién es Dios. Reconocimiento de quién es Dios. Saca de las obras de Jehová, hermanos, de esas obras portentosas, materia de alabanza y acción de gracia. Yo me fortalezco, han dicho algunas personas, porque veo que Dios es un Dios perfecto, un Dios creador. Y el escritor, hermanos, se centra y encuentra un motivo de alabar a Dios por las obras portentosas de la creación. Fortalecían su fe, hermanos, cuando entonaban estos himnos, al expresar, hermanos, que el poder de Dios estaba a su alcance. Es decir, se enfocaban en lo sobrenatural, ponían la mirada en el Dios creador y podían expresar en alabanza a este Dios maravilloso por todas las obras creadas. Pero no solamente por ello, sino también podían alabar a Dios por la sabiduría y su poder infinito. Dice, ha hecho memorables sus maravillas. Dice en el Salmo 111:4 el escritor,
Al alabar a Dios se complacía, hermanos, en las maravillas de Dios. No se enfocaba en las circunstancias, hermanos, que le podían llevar al fracaso. Hoy en estos días, hermanos, ¿cómo escuchamos lamentos? ¿Cómo escuchamos palabras que dicen es que no va a haber que comer, es que no va a haber esto, es que no va a haber el otro, porque no hay trabajo, porque ya están cerrando las empresas, porque hay muchos enfermos, porque ha habido muchas muertes? Hermano joven, enfoquémonos en las maravillas de Dios, porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo Dios de las maravillas, dice el Salmo 105. Y dice, acordaos de las maravillas del pasado, que Dios hizo en el pasado, porque el mismo Dios del pasado, hermanos jóvenes, es el Dios que tenemos en el presente, pero necesitamos contemplar, complacernos en esas maravillas. Muchas veces nos complacemos en cosas insignificantes que no traen provecho, que no nos fortalecen. Hermanos jóvenes, enfoquémonos. Ellos entonaban estos himnos, hermanos, enfocados en esas maravillas que los podían hacer prosperar en lugar de fracasar. Y el ejemplo lo tenemos en Daniel, hermanos. Daniel, las circunstancias en las que él se encontraba en Babilonia no le favorecían en nada, pero Daniel nunca vivió como cautivo. Yo no sé cómo viva usted en su casa, ahorita que no podemos salir mucho, porque sí salimos, ¿verdad? Para satisfacer necesidades, para atender necesidades, pero yo no sé cómo usted se sienta, pero Daniel, hermanos, nunca estuvo cautivo en Babilonia. Porque Daniel era un hombre, hermanos, que se enfocaba, hermanos, en las maravillas de Dios. Él expresa en Daniel 2:20, él dijo, bendito el nombre de Dios en siglos y en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Mientras quizás otros estaban, hermanos, lamentándose, sufriendo, Daniel estaba enfocado en las maravillas del Señor. Qué hermoso, hermanos, es cuando nosotros podemos ver el poder de Dios, saber quién es nuestro Dios y reconocer y expresar en alabanza quién es nuestro Dios. Nuestro Dios, hermanos, es el Dios que hizo los cielos y la tierra y merece ser alabado. Digno de ser alabado, dice David en muchos salmos. David, hermanos, entonaba salmos al Señor. Él decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Hermanos, pasamos por problemas difíciles, pasamos por circunstancias adversas, pero mantengamos nuestra mirada en las maravillas de nuestro Dios como Daniel, hermanos. Es por ello que Daniel nunca estuvo cautivo. Daniel siempre fue libre para expresarle a Dios la alabanza, la gratitud. La Escritura no nos dice, hermanos, textualmente cómo era la oración de Daniel, porque no nos explica, solamente nos dice que Daniel oraba 3 veces al día. Y yo me imagino, hermanos, que en su oración Daniel expresaba a Dios la grandeza, el poder de sus maravillas. Pero algo más, hermanos, otro motivo más que encuentra el escritor de este salmo, en el versículo 4, dice, clemente y misericordioso es Jehová. Hermanos, alabar a Dios por sus actos de misericordia. Mire, quizás usted, los problemas cuando son tan fuertes, cuando, hermanos, no vemos la esperanza, cuando no vemos la respuesta, hermanos, quizás llega un momento en que no hay deseos de alabar a Dios. Pero cuando recordamos la misericordia de Dios, cuando recordamos, hermanos, lo que Dios hizo por nosotros al entregar a su propio Hijo en la cruz del Calvario, lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, hermanos, aunque estemos, hermanos, tirados de dolor, porque hay enfermedad, porque ha llegado la enfermedad, aunque no tengamos nada, aunque, hermanos, los problemas nos estén aprisionando de una manera muy fuerte, hermanos, nosotros al recordar la misericordia de Dios, nosotros somos libres para adorar a nuestro Dios y podemos decir también, como dijo David, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Como dice el Salmo 145, el escritor dice, bendeciré, dice, yo alabaré a Dios mientras viva. O sea, no dice mientras haya circunstancias buenas en mi vida. Mientras haya buenas noticias, yo voy a alabar a Dios. No, el escritor del Salmo 46 también lo dice, hermanos. También dice, yo alabaré, dice a Jehová, mientras viva.
Mientras esté vivo, mientras estés vivo, hermano, mientras estés viva, hermana, alaba al Señor con todo tu corazón, porque ese motivo, hermanos, nunca va a quedar atrás. Ese motivo, hermanos, es un motivo para expresarle a Dios la gratitud por su misericordia, por su amor. Por eso en esta expresión experimentaban el principal motivo, hermanos, de la verdadera prosperidad. Como lo hizo, hermanos, el escritor del Salmo 103, desde el versículo 1 al 5, cuando le dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Siempre vas a tener motivos para alabar a Dios. No olvides lo que Dios ha hecho por ti en el pasado. No olvides que Dios lo puede hacer en el presente. Si tú le reconoces quién es Dios, Dios se va a manifestar a tu vida. Dios se va a manifestar cuando tú le exaltes, cuando tú le alabes. Él se va a hacer presente, porque ahí se goza el Señor cuando hay gratitud en el corazón. Por eso el escritor de este salmo dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados. Él es, dice, y empieza a enumerar, hermanos, todos los favores recibidos. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. Él tenía presente en su corazón, hermanos, los beneficios de Dios. Y es por eso que le decía a su alma, bendice, alma mía, a Jehová. Y nunca olvides, en otras palabras, todos los beneficios que has recibido. El concepto, hermanos, de la prosperidad en la vida secular es muy diferente al concepto del creyente, del cristiano. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque en la vida secular son cosas materiales. Es lo material, hermanos, es el dinero, es la fama, es el poder. Pero en la vida cristiana, hermanos, es tener el consuelo del Espíritu Santo suficiente en nuestra vida. Porque entonces, si nosotros nos fuéramos por el concepto, hermanos, que tiene el hombre en la vida secular, hermanos, entonces Esteban sería un fracasado. Esteban, el mártir, hermanos, el que murió por Cristo, sería un fracasado. Murió predicando el evangelio a pedradas. Él sufrió, hermanos. Jeremías también sería un fracasado, hermanos, porque se la llevó sufriendo en todo su ministerio, hermanos. Pero la verdadera prosperidad, hermano, para nosotros como cristianos es, hermanos, todo lo bueno, todo el bienestar que involucra el dolor, involucra la tristeza. Pero hermanos, pero en medio de todo ello, contamos con el consuelo del Espíritu Santo. Esa es la verdadera prosperidad de nosotros como creyentes, hermanos. La prosperidad tiene un sitio inagotable, hermanos. Y ese sitio es el corazón. El guardar los mandamientos de Dios en el corazón, hermanos, es la verdadera prosperidad como hijos de Dios. Llevar los mandamientos de Dios en el corazón, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. La palabra deleite significa deseo de complacer. ¡Qué bendición! ¡Qué dichoso! Dice el escritor, es aquel que desea con todo su corazón cada día complacer a Dios en obediencia, complacer a Dios en todos sus mandamientos. Ese deseo involucra pensamientos y sentimientos que logran cambiar la voluntad humana por la voluntad de Dios. No va a haber tristeza, no va a haber derrota, no va a haber fracaso. ¿Por qué? Porque los mandamientos del Señor son los que van a gobernar nuestra vida, poniendo la voluntad de Dios, pero cuando hay un deleite en ellos, hermanos, cuando hay una verdadera consagración en Dios. David, hermanos, fue prosperado en todo. Fue uno de los reyes, hermanos, más prosperados porque halló el sitio de la prosperidad en su corazón en el Salmo 19:8, cuando él dice, los mandamientos de Jehová son rectos, dice, que alegran
esfuerzan el corazón en guardarlos, hay grande galardón, hay grande prosperidad, dice David, hermanos. Él logró, hermanos, colocar los mandamientos de Dios en su corazón. Ese debe de ser nuestro deseo, su deseo como joven, mi deseo como adulto, hermanos, que los mandamientos del corazón tengan su sitio determinado, hermanos, que se muevan en nuestra vida de una manera especial, hermanos. Porque cuando los mandamientos del corazón, hermanos, se están moviendo, hermanos, hay una obediencia como hijos de Dios. Hay una obediencia como hijos de Dios. Hay dos formas de obedecer, hermanos. Una forma es como esclavos, donde nos tienen que mandar a hacer las cosas. Y otra cosa es como hijos, cuando hay disposición en el corazón para hacerlo, hermanos. Por eso dice el escritor de este salmo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanecerá para siempre. Hay una rectitud en el corazón que lo lleva a la prosperidad, hermanos. Es por ello que el joven Daniel fue prosperado, hermano, en medio de situaciones adversas, porque vivió en el temor a Dios. Daniel pudo satisfacer el corazón de Dios en obediencia, en respeto, en reconocimiento, hermanos. Comprendió el camino y el sitio donde se halla la prosperidad. Tú no tienes por qué fracasar, tú no tienes por qué sentirte inútil, tú no tienes por qué sentirte triste. ¿Por qué? Porque los mandamientos del Señor, tú los puedes tener en tu corazón. Hace algún tiempo, un joven decía, a mí nadie me quiere, a mí nadie me acepta, yo no encajo en ningún lugar. Y cuando yo escuché esas palabras, yo le dije, ¿sabes por qué? Porque no has aprendido un principio de Dios que nos da la verdadera prosperidad. Y me dijo, pues, ¿cuál es? Y le dije, dice Jesús que mejor es dar que recibir. Cuando los mandamientos de Dios están en nuestro corazón, hermanos, la prosperidad empieza a fluir, empieza a dar, porque tú como joven puedes dar mucho. Cada día, en las necesidades que se presentan, tú que eres prosperado, puedes dar, puedes compartir, puedes alentar, puedes consolar. En este tiempo, hermano, que hay mucha necesidad, tú puedes ser útil en las manos de Dios. Vamos a pedirle a Dios en esta hora que los mandamientos del Señor estén en nuestro corazón. Que esta tarde que Dios ha hablado en nuestra vida, que dice que hay mucha dicha para todo aquel que teme a Jehová. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias por la vida, por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, Señor. Tú eres un Dios de oportunidades, Señor. Y en esta hora, Señor, sé que estás con nosotros, sé que nos has mirado, Señor, y has hablado a través de estos salmos, Señor. Y nosotros reconocemos, Padre, que ha habido momentos en que nos hemos enfocado en lo terrenal, Señor. Pero hoy, Señor, yo te pido por los jóvenes, Señor, que tú, Señor, vengas a poner, Señor, en su corazón el deleite, Padre, de obedecer como hijos tuyos, Padre, dispuestos cada día en tus manos, bendito Dios, para cumplir tus planes, no solamente en los demás necesitados, sino en ellos mismos, en nosotros mismos, Padre, porque necesitamos de ti cada día. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Bendice a cada joven, Señor, ahí donde se encuentra. Bendícenos grandemente, Padre, en el nombre